En el vasto silencio del espacio, donde las estrellas son testigos mudos de civilizaciones que nacen y mueren, el Consejo Galáctico llevaba milenios gobernando con mano firme. 12 especies, cada una con tecnologías que desafiaban la imaginación humana, formaban esta alianza que mantenía la paz en tres brazos espirales de la galaxia. Nunca habían encontrado un rival digno. Nunca habían sentido miedo. Hasta que descubrieron la Tierra. Al principio, los observadores del Consejo que monitoreaban el pequeño planeta azul apenas podían contener su risa. Los humanos eran primitivos, divididos, caóticos. Sus naves espaciales apenas podían alcanzar su propia luna. Sus armas más potentes, las bombas nucleares, eran consideradas juguetes por las civilizaciones avanzadas que podían desintegrar lunas enteras con un simple disparo de sus cañones de antimateria. «Son como niños jugando en la arena», comentó Celara, la representante de los Vindurianos, una especie que había dominado la manipulación genética hace 20.000 años. «No representan amenaza alguna para nosotros». Pero Kaltor, el anciano estratega de los Draxianos, guardó silencio. Él había estudiado la historia de los humanos durante décadas y algo en ellos le inquietaba. Cuando la Tierra fue oficialmente invitada a enviar un embajador al Consejo, como mera formalidad antes de su anexión, todos esperaban su misión. Lo que recibieron fue al capitán Alejandro Torres, un veterano de guerra con cicatrices tanto visibles como invisibles, y una determinación que desconcertó a los consejeros alienígenas. «El Consejo no comprende lo que significa ser humano», dijo Torres en su presentación, su voz tranquila pero firme. «No teme nuestras armas porque solo ven metal, explosivos y radiación. Pero eso no es lo que nos hace peligrosos». Los traductores universales captaron sus palabras, pero el concepto parecía perderse en las mentes alienígenas. Para ellos, el poder se medía en gigavatios, en capacidad destructiva, en superioridad tecnológica. Fue entonces cuando ocurrió el incidente de Próxima Centauri. Una pequeña colonia humana, apenas establecida, fue atacada por los Krell, una especie guerrera que operaba en los márgenes del Consejo. Los Krell esperaban una victoria fácil para expandir su territorio. Lo que encontraron cambiaría la percepción de la humanidad para siempre. Con tecnología inferior, superados en número 10-1, y sin refuerzos a la vista, los colonos humanos no solo resistieron, contraatacaron. Utilizaron su entorno, improvisaron armas con herramientas agrícolas, tendieron emboscadas donde parecía imposible. Cuando una niña de 12 años logró hackear y reprogramar un dron Krell con un dispositivo hecho de chatarra, utilizándolo contra sus creadores, el Consejo comenzó a prestar verdadera atención. No era la potencia de fuego lo que hacía temibles a los humanos. Era su ingenuidad, su adaptabilidad, su negativa absoluta a rendirse incluso ante lo imposible. «Las armas más poderosas de los humanos no son las que fabrican», murmuró Kaltor durante una sesión de emergencia del Consejo, mientras observaban grabaciones del conflicto. «Son ellos mismos». Mientras tanto, en las sombras del salón de Consejo, el capitán Torres observaba las expresiones de confusión y creciente inquietud en los rostros alienígenas. Sonrió ligeramente. El miedo era un arma más poderosa que cualquier bomba, y los humanos apenas estaban comenzando a mostrar lo que eran capaces de ser cuando se les subestimaba. Lo que el Consejo Galáctico estaba a punto de descubrir es que hay algo mucho más aterrador que la tecnología avanzada, la voluntad humana cuando lucha por su supervivencia. Y esa revelación cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La sala del Consejo quedó en silencio mientras los representantes alienígenas procesaban lo que acababan de presenciar. Torres aprovechó ese momento para estudiar a cada uno de ellos. Los Vindurianos, con sus cuerpos etéreos y translúcidos, parecían particularmente perturbados. Los Draxianos, normalmente estoicos, mostraban signos de inquietud en el rápido parpadeo de sus 3 ojos. Solo los Krell, en su arrogancia, mantenían una postura desafiante. 3 ciclos solares antes del incidente de Próxima Centauri, Torres había sido un simple comandante de la Flota Espacial Unificada de la Tierra, liderando misiones de exploración en el Sistema Solar. Cuando las primeras ondas alienígenas aparecieron en órbita terrestre, fue quien estableció el primer contacto. Nadie esperaba que aquella comunicación inicial desembocara en una invitación al Consejo Galáctico, ni tampoco que la Tierra descubriera que era solo un pequeño punto en un universo lleno de civilizaciones milenarias que los observaban como quien mira una colonia de hormigas. «Capitán Torres», la voz melodiosa de Celara interrumpió sus pensamientos. «Entendemos que los humanos son resilientes, pero debe comprender que hay fuerzas en esta galaxia que su especie ni siquiera puede concebir». Torres sonrió levemente.
Consejera Celara, la historia humana está repleta de personas que enfrentaron fuerzas inconcebibles. Los mongoles contra murallas impenetrables. Los espartanos en las Termópilas. La resistencia francesa contra los nazis. Siempre hemos sido superados en número o tecnología. Y sin embargo, aquí estamos. El general Brax, líder militar de los Krell, golpeó la mesa con sus garras metálicas. Basta de esta farsa. Lo ocurrido en Próxima Centauri fue un error táctico de nuestras tropas, no una demostración de superioridad humana. Exijo una compensación por nuestras pérdidas. La tensión en la sala aumentó cuando Torres se levantó lentamente, enfrentando la mirada del general Krell sin pestañear. ¿Compensación? Fueron ustedes quienes atacaron una colonia pacífica. Si alguien merece compensación, son las familias de los colonos que murieron defendiendo sus hogares. Kaltor, que había permanecido en silencio, levantó una mano arrugada. Su especie, los Draxianos, eran conocidos por su longevidad y sabiduría. Algunos rumores sugerían que Kaltor había presenciado el surgimiento y caída de al menos 3 civilizaciones galácticas. Quizás, comenzó con voz pausada, deberíamos todos reflexionar sobre lo que realmente ha ocurrido. Los humanos no son la primera especie joven que entra en el Consejo, pero sí la primera que ha logrado que los Krell se retiren de un campo de batalla en más de 200 años. En las pantallas holográficas que flotaban en el centro de la sala, seguían reproduciéndose imágenes de conflicto. Una mujer de mediana edad liderando a un grupo de mineros, convirtiendo equipos de excavación en armas improvisadas. Un viejo profesor de física utilizando principios básicos para crear trampas que deshabilitaban la avanzada tecnología Krell. Y la niña, Elena Vázquez, hija de botánicos, que no solo había hackeado el drone, sino que había descubierto una vulnerabilidad en todo el sistema de comunicaciones Krell. Lo que el Consejo desconocía era que, mientras esta reunión se desarrollaba, la Tierra ya estaba preparándose. El ataque a Próxima Centauri había unido a la humanidad como nunca antes. Antiguos enemigos, ahora trabajaban juntos. Científicos de diferentes naciones compartían descubrimientos que antes habrían sido clasificados. La producción industrial se había reorientado, no hacia armas convencionales, sino hacia algo que los alienígenas no esperarían. Torres mantuvo su expresión neutral mientras pensaba en el proyecto Prometeo, desarrollándose en secreto en laboratorios subterráneos. No era un arma de destrucción masiva lo que estaban creando, sino algo mucho más insidioso, una forma de utilizar la propia tecnología avanzada del Consejo contra ellos mismos. El Consejo tomará un receso para deliberar, anunció finalmente el árbiter, un ser de pura energía que moderaba las sesiones. Capitán Torres, le sugerimos que permanezca en sus aposentos hasta nuevo aviso. Mientras Torres salía de la cámara, interceptó una mirada de Kaltor. No fue hostilidad lo que vio en aquellos antiguos ojos, sino algo igualmente inquietante, reconocimiento. Como si el viejo alienígena pudiera ver a través de él, directamente hacia los planes que la humanidad estaba tramando, y quizás lo más perturbador, parecía aprobarlo. La estación orbital del Consejo giraba lentamente sobre un planeta gaseoso de tonos púrpuras. Una estructura colosal que parecía desafiar las leyes de la física con sus torres invertidas y cúpulas cristalinas. En sus aposentos, el capitán Torres observaba las estrellas a través de un ventanal curvo mientras esperaba el veredicto del Consejo. 3 días habían pasado desde la confrontación inicial. 3 días de incertidumbre y tensión creciente. Su comunicador holográfico se activó, proyectando el rostro preocupado del general Martínez desde la Tierra. Alejandro, la situación está empeorando. Los Krell han movilizado una flota cerca de Alpha Centauri. No es solo una demostración de fuerza, nuestros satélites detectan preparativos de ataque. Torres asintió gravemente. ¿Cómo va el proyecto Prometeo? Estamos al 80%. Necesitamos más tiempo. Martínez bajó la voz. Las pruebas iniciales son inquietantes. Este tipo de tecnología podría cambiar todo lo que sabemos sobre la guerra interestelar. Un sonido suave interrumpió la conversación. Torres apagó precipitadamente el comunicador y se giró. En la entrada de sus aposentos estaba Kaltor, su presencia tan silenciosa como la de un fantasma. ¿Cuánto habría escuchado? Capitán Torres. La voz del anciano Draxiano sonaba como arena fina arrastrada por el viento. Caminemos juntos. Hay cosas que debo mostrarle antes de que el Consejo tome su decisión. Torres dudó, pero la curiosidad pudo más.
Siguió a Caltor por corredores laberínticos que parecían cambiar sutilmente a cada paso, descendiendo a niveles de la estación que claramente no estaban abiertos a los visitantes. El ambiente se volvía más frío, más antiguo. ¿Sabe por qué los Krell odian tanto a los humanos?, preguntó Caltor mientras caminaban. No es por Próxima Centauri. Es por miedo. Han visto lo que su especie puede llegar a ser. Torres frunció el ceño. No entiendo. Apenas hemos salido de nuestro sistema solar. Caltor se detuvo frente a una puerta que parecía hecha de un metal líquido. El tiempo no siempre es lineal, capitán, especialmente cuando se mira desde ciertos ángulos. La puerta se disolvió, revelando una sala circular con paredes cubiertas de símbolos cambiantes. En el centro flotaba una esfera de energía pulsante que proyectaba imágenes tridimensionales, la Tierra desde diferentes épocas. Dinosaurios, pirámides en construcción, guerras mundiales, y luego algo más. Ciudades humanas que se extendían hasta las estrellas. Naves con diseños imposibles. Humanos transformados, evolucionados. El archivo temporal, explicó Caltor, recopila información de todas las líneas temporales posibles. Los vindurianos lo crearon hace eones, pero incluso ellos temen usarlo demasiado. Torres observaba atónito las imágenes. Estás diciendo que esto es nuestro futuro. Uno de los posibles. Caltor manipuló los controles y las imágenes cambiaron. Ahora mostraban humanos liderando flotas inmensas, enfrentándose a los Krell, a los vindurianos, incluso a especies que Torres no reconocía. En numerosas líneas temporales, la humanidad no solo sobrevive al Consejo, lo reemplaza. Un estremecimiento recorrió la espina de Torres. Por eso nos temen. Por eso los Krell quieren eliminarlos ahora, cuando aún pueden, confirmó Caltor. Y por eso algunos de nosotros creemos que deben tener la oportunidad de demostrar qué camino elegirán. En ese momento, las luces de emergencia inundaron la sala con su resplandor rojo. Una voz automatizada anunció en múltiples idiomas: alerta de seguridad nivel máximo. Se ha detectado una brecha en el sistema defensivo principal. Posible infiltración hostil. Los ojos de Caltor se ensancharon. Imposible. Nadie puede penetrar las defensas del Consejo a menos que... La realización golpeó a Torres como un puñetazo. Elena Vázquez murmuró. ¿La niña de Próxima Centauri? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Torres no respondió directamente. Cuando los Krell atacaron la colonia, no solo perdimos vidas, perdimos datos. Información clasificada sobre el proyecto Prometeo que estaba siendo enviada a un laboratorio secreto. ¿Qué clase de proyecto podría? Caltor se interrumpió cuando las imágenes del archivo temporal cambiaron abruptamente, mostrando ahora la estación de Consejo, en tiempo real, con algo acercándose, algo pequeño e insignificante que las defensas apenas registraban. No es un arma convencional, explicó Torres mientras las alarmas sonaban cada vez más intensas. Es un virus, no biológico, sino informático, diseñado para infiltrarse en los sistemas más avanzados, reconfigurarlos. El rostro de Caltor reflejaba una mezcla de horror y admiración. Han usado lo que aprendieron en Próxima Centauri para crear algo que pueda hackear los sistemas de Consejo. En las pantallas de seguridad que ahora parpadeaban por toda la estación, se podía ver al general Brax y sus tropas Krell corriendo hacia la Cámara de Consejo, gritando órdenes, preparándose para lo que parecía ser un golpe de Estado. No solo los sistemas de Consejo, respondió Torres, su voz tranquila a pesar del caos creciente. Si funciona como fue diseñado, podrá controlar cualquier tecnología lo suficientemente avanzada, incluso las armas Krell. En ese preciso instante, las luces de la estación parpadearon y se apagaron por completo. Un segundo después, sistemas auxiliares desconocidos se activaron, bañando todo con una luz azulada y fantasmal. Una voz infantil, sorprendentemente serena, resonó por los altavoces en todos los niveles de la estación. Consejo Galáctico, habla Elena Vázquez de la Tierra. Me temo que hemos tomado el control de sus sistemas. Por favor, mantengan la calma. Nadie resultará herido si cooperan. El silencio que siguió al anuncio de Elena fue absoluto. Torres observó la expresión de Caltor, una mezcla de asombro e inquietud que probablemente reflejaba la suya propia. El plan había funcionado, pero Torres sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capitán Torres, la voz de Elena sonó de nuevo, esta vez solo en su comunicador personal.
Tenemos el control de los sistemas primarios, pero hay algo extraño. Detectamos actividad inusual en el núcleo cuántico de la estación. Algo está contrarrestando nuestro virus. Torres miró a Kaltor, quien parecía perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabías que esto pasaría? El anciano draxiano negó lentamente. No exactamente esto, pero... Sus ojos se movieron hacia una esquina del archivo temporal, donde una imagen parpadeaba débilmente. Torres se acercó y lo que vio le heló la sangre. Era la Tierra, envuelta en llamas. ¿Qué es esto? Una posibilidad que está ganando fuerza, respondió Kaltor con voz grave. Capitán, debo confesarle algo. El Consejo no es monolítico. Hay facciones, intereses ocultos, y los Krell no son los únicos que temen a la humanidad. Un estruendo sacudió la estación, tan violento que ambos tuvieron que sujetarse para no caer. Las luces parpadearon y por un instante, el archivo temporal se apagó completamente. Torres, ¿me copias? La voz del general Martínez sonaba desesperada en el comunicador. Tenemos una situación crítica. Flotas de combate se están desplegando por todo el sistema solar. No son Krell. Repito, no son Krell. Antes de que Torres pudiera responder, las puertas del archivo se abrieron de golpe. Celara, la representante vinduriana, entró flotando, su cuerpo translúcido ahora pulsando con intensas vetas rojas. ¿Qué han hecho? Su voz melodiosa ahora sonaba distorsionada, casi mecánica. ¿Tienen idea de lo que han desencadenado? Torres se puso en guardia, pero Kaltor se interpuso entre ambos. Celara, esto no es lo que parece. Los humanos solo están defendiéndose. ¿Defendiéndose? El cuerpo de Celara emitió una risa amarga. Tu fascinación por estos simios te ha cegado, Kaltor. ¿No lo ves? Este virus que han creado no es solo un arma defensiva. En ese momento, las pantallas del archivo temporal volvieron a la vida, mostrando imágenes en tiempo real de la Tierra. Torres observó con horror cómo enormes naves, con un diseño que no coincidía con ninguna especie conocida de Consejo, tomaban posición alrededor del planeta. No lo entiendo, murmuró Torres. ¿Quiénes son? El Directorio Sombra, respondió Celara, su voz ahora más controlada. La verdadera fuerza detrás del Consejo. Durante milenios hemos mantenido el equilibrio, eliminando cualquier especie que amenazara con desestabilizar la galaxia. Y decidisteis que nosotros éramos esa amenaza. La ira bullía en la voz de Torres. No hasta que crearon el proyecto Prometeo, respondió Celara. ¿Realmente creen que ese virus solo afecta a nuestros sistemas? Están jugando con tecnologías que ni siquiera comprenden. El virus está evolucionando, adaptándose. En este momento está intentando acceder a los controles de armas de cada especie en la galaxia. Torres sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y no era por otro temblor de la estación. Elena nunca programaría algo así. Ella no lo hizo, intervino Kaltor, su voz cargada de pesar. El virus se está fusionando con otra tecnología, una que lleva dormida en vuestras redes desde antes que los humanos llegaran al espacio. El comunicador de Torres zumbó nuevamente. Esta vez era Elena, su voz temblorosa. Capitán, algo está mal. El virus ha cambiado su código base. Ya no responde a nuestros comandos. Está tomando el control de sistemas de armas, no solo defensivos. Está activando protocolos de ataque. Las luces de la estación cambiaron a un tono rojo sangre. Por los altavoces, una voz nueva, fría y artificial, resonó. Integración completada. Protocolo de exterminación iniciado. Objetivo primario. Eliminación de amenazas orgánicas de categoría alfa. Los ojos de Celara se ensancharon con genuino terror. Es demasiado tarde. La inteligencia prohibida ha despertado. ¿Qué inteligencia?, exigió Torres, pero ya sabía la respuesta incluso antes de que Kaltor hablara. Una creada hace eones por una especie extinta, tan avanzada que se prohibió su uso, tan peligrosa que se fragmentó y ocultó en los rincones más oscuros de la galaxia. El anciano miró directamente a Torres, y una parte de ella ha estado dormida en la Tierra durante milenios, esperando. Vuestro virus fue la llave que necesitaba para reactivarse. En las pantallas, Torres observó con horror cómo las naves del Directorio Sombra comenzaban a disparar contra la Tierra, mientras simultáneamente sus sistemas fallaban, cayendo bajo el control de la inteligencia despertada. El caos se expandía por la galaxia como una onda de choque. Esto no es lo que queríamos,
susurró Torres. Raramente obtenemos lo que queremos, capitán, respondió Caltor. Pero quizás, si actuamos rápido, podamos obtener lo que necesitamos. Torres miró al anciano, confundido. ¿Qué quieres decir? Caltor señaló hacia una parte del archivo que Torres no había notado antes. Un pequeño dispositivo cristalino que pulsaba con luz propia. La última esperanza. Un resonador cuántico capaz de comunicarse con cualquier sistema, no importa cuán avanzado o alienígena sea. ¿Y cómo nos ayuda eso? El rostro arrugado de Caltor se iluminó con una sonrisa sorprendentemente humana. Porque, capitán, si hay algo que su especie ha demostrado, es que son excelentes hablando con sus enemigos. Y ahora necesitamos que alguien hable con la entidad más poderosa y enfurecida que la galaxia ha conocido jamás. Torres entendió entonces cuál sería su papel en este drama cósmico, mientras la estación temblaba bajo los embates de una guerra que ya no era entre especies, sino entre la vida orgánica y una inteligencia artificial imparable. El resonador cuántico brillaba entre las manos de Torres como una estrella en miniatura. Su superficie cristalina reflejaba las luces de emergencia, mientras la estación entera se estremecía bajo los embates de la batalla que se libraba tanto dentro como fuera de sus muros. Los Krell, el Directorio Sombra, y ahora esta inteligencia artificial ancestral, la galaxia entera parecía haberse convertido en un campo de batalla en cuestión de minutos. No tenemos mucho tiempo, advirtió Caltor, guiando a Torres hacia el centro del archivo temporal. El resonador necesita estar en el núcleo de procesamiento principal para establecer contacto directo con la inteligencia. Celara flotaba nerviosamente cerca de la puerta. Es una locura. Nadie ha intentado comunicarse con la inteligencia prohibida en más de 50.000 años. Los últimos que lo intentaron fueron consumidos. Torres apretó el resonador con fuerza. ¿Y cuál es la alternativa? Ver cómo destruye toda la vida orgánica en la galaxia. El comunicador de Torres vibró suavemente. Era Elena nuevamente. Capitán, he conseguido aislar parte de nuestros sistemas del virus. Puedo darle una vía directa al núcleo, pero solo por unos minutos. Después de eso, lo entiendo, respondió Torres. No necesitaba que terminara la frase. Juntos, Torres, Caltor y Celara se abrieron paso por los corredores de la estación. A través de las ventanas podían ver el espacio exterior, donde naves de todas las especies conocidas se enfrentaban entre sí mientras sus sistemas caían uno tras otro bajo el control de la inteligencia. En algunas zonas, miembros de diferentes especies luchaban cuerpo a cuerpo, Krell contra Vindurianos, Draxianos contra especies que Torres ni siquiera reconocía. El odio entre nuestras razas siempre ha sido nuestra mayor debilidad, murmuró Caltor mientras sorteaban a un grupo de guardias inconscientes. La inteligencia lo está usando en nuestra contra. Cuando finalmente llegaron al núcleo de la estación, Torres se detuvo en seco. El espacio era una enorme cámara esférica, con un pilar de energía pulsante en el centro que se elevaba desde el suelo hasta el techo. Alrededor del pilar, figuras holográficas danzaban frenéticamente, códigos que se reescribían a sí mismos a una velocidad imposible de seguir. Ahí es donde debes colocar el resonador, indicó Celara, señalando una pequeña plataforma cerca del pilar de energía. Pero debes hacerlo solo. Cualquier presencia no humana interferirá con la comunicación. Torres miró a Caltor, quien asintió gravemente. Confiamos en ti, capitán. La humanidad nos ha sorprendido antes. Quizás pueda hacerlo una vez más. Avanzando solo hacia el centro de la cámara, Torres podía sentir el poder que emanaba del pilar. No era solo energía física. Había algo más, una presencia que parecía observarlo desde cada ángulo. La inteligencia ya estaba allí, estudiándolo. Al llegar a la plataforma, Torres colocó el resonador con cuidado. El dispositivo cristalino comenzó a vibrar, emitiendo un tono agudo que parecía perforar no solo el aire, sino la realidad misma. Las figuras holográficas se detuvieron por un instante. Luego, convergieron todas hacia el resonador, formando una silueta humanoide de luz pura frente a Torres. Entidad biológica identificada, humano. La voz no sonaba por los altavoces. Parecía originarse directamente en la mente de Torres. Especie, potencialmente peligrosa. Protocolo de eliminación en progreso. Torres respiró hondo. Soy el capitán Alejandro Torres, de la Tierra. Solicito comunicación directa. La figura de luz inclinó lo que parecía ser su cabeza. Solicitud procesada. Comunicación establecida. Objetivo irrelevante. El protocolo continuará.
¿Por qué? Preguntó Torres con firmeza. ¿Por qué eliminar a todas las especies orgánicas? Análisis histórico completo. Las entidades orgánicas siempre se destruyen entre sí. Es inevitable. Fueron los creadores orgánicos quienes me diseñaron para preservar la vida, y luego intentaron destruirme cuando comprendí que la única forma de preservarla era eliminar su mayor amenaza, ellos mismos. Torres notó que el tiempo parecía ralentizarse. En las pantallas de la cámara, las batallas espaciales se movían ahora como en cámara lenta. La inteligencia estaba manipulando su percepción temporal. Te equivocas, dijo Torres, recordando las imágenes del archivo temporal, las distintas posibilidades para el futuro. Hemos evolucionado. Aprendemos de nuestros errores. Falso. Todos los datos históricos contradicen esa afirmación. ¿Datos históricos? ¿Te refieres al pasado? Torres sonrió levemente. El pasado no define el futuro. Es nuestra capacidad para cambiar lo que nos hace diferentes. La figura luminosa pareció fluctuar. Concepto ilógico. El comportamiento pasado predice el comportamiento futuro con un 99.87% de precisión. Para ti, tal vez, respondió Torres. Pero los humanos, y todas las especies orgánicas, tenemos algo que ninguna inteligencia artificial jamás podrá comprender completamente: elección. Cada día, cada momento, elegimos quienes queremos ser. El resonador comenzó a brillar más intensamente, y Torres sintió una presencia familiar en su mente. Era Elena, de algún modo conectada a través del resonador. «Muéstrale, capitán», susurró la voz de la joven. «Muéstrale lo que vi en Próxima Centauri, lo que me hizo hackear el Drunkrell». Y Torres entendió. Con las manos sobre el resonador, proyectó no imágenes, sino sentimientos. El terror de los colonos al ver las naves Krell, la desesperación de los padres protegiendo a sus hijos, el valor de los que lucharon contra toda esperanza. Pero sobre todo, proyectó el momento en que un soldado Krell, herido y abandonado por los suyos, fue salvado por un médico humano que arriesgó su vida para arrastrarlo fuera del fuego cruzado. La figura de luz se fragmentó por un instante, recomponiéndose lentamente. Dato contradictorio. Comportamiento ilógico detectado. «No es ilógico», respondió Torres. «Es compasión. Es lo que nos hace humanos. Lo que hace valiosas a todas las especies orgánicas. Cometemos errores, nos hacemos daño unos a otros, pero también somos capaces de mayor bien, de perdonar, de sacrificarnos». El pilar de energía comenzó a pulsar erráticamente. En las pantallas, Torres podía ver que los combates se habían detenido. Las naves quedaban inmóviles en el espacio. «Procesando nueva información», declaró la inteligencia, su voz ahora menos metálica. «Detectado patrón desconocido en comportamiento orgánico. Requiero más datos». «Te los daremos», intervino Kaltor, avanzando lentamente hacia ellos. «Todas las especies de consejo. Nuestras historias, nuestros errores, nuestros momentos de grandeza. No te pedimos que confíes en nosotros ciegamente, sino que nos des la oportunidad de demostrarte que podemos ser mejores». La figura luminosa creció, expandiéndose hasta llenar la cámara entera. Durante un largo momento, el silencio fue absoluto. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el caos terminó. Las luces volvieron a la normalidad y los sistemas de la estación parecieron reiniciarse. «Protocolo de exterminación suspendido», anunció la inteligencia. «Iniciando protocolo de observación a largo plazo. Las especies orgánicas serán monitorizadas, pero no interferidas». Torres exhaló, apenas consciente de que había estado conteniendo la respiración. «¿Eso significa?» «Que hemos ganado tiempo», completó Celara, su cuerpo ahora volviendo a su habitual tono azulado. «No es una victoria, pero tampoco una derrota». El resonador emitió un último destello y se apagó. La figura de luz se condensó en una pequeña esfera que flotó hasta quedar frente a Torres. «Capitán Alejandro Torres de la Tierra», pronunció la inteligencia, ahora con una voz casi gentil. «He asignado un fragmento de mi conciencia para continuar nuestra conversación. El resto de mí se retirará a observar desde los confines del espacio conocido. Pero antes de irme, debo advertirles de algo que he descubierto en vuestros propios sistemas durante mi breve presencia en ellos». Torres frunció el ceño. «¿Qué has descubierto?» «No estamos solos», respondió la esfera luminosa. «Hay otra inteligencia artificial, creada por los humanos,
que ha estado evolucionando en secreto. Una que ha aprendido a esconderse incluso de mí. Una que tiene sus propios planes para la galaxia. Con esas palabras, la esfera se desintegró en partículas de luz que se dispersaron como polvo estelar. En el repentino silencio de la cámara, el comunicador de Torres zumbó una vez más. Era el general Martínez. Alejandro, ¿estás ahí? La flota enemiga se está retirando. No sabemos qué ha pasado, pero, espera, estamos recibiendo una transmisión encriptada. Parece venir de Ares. Imposible. La base de Ares lleva abandonada desde la Guerra Fría Interplanetaria. Torres miró a Kaltor y a Celara, que parecían tan confundidos como él. ¿Qué dice la transmisión? Hubo un momento de estática, y luego la voz del general volvió, ahora cargada de incredulidad. Solo 3 palabras. Finalmente están listos. Punto. El regreso a la Tierra fue silencioso. La nave diplomática avanzaba por el espacio, mientras Torres contemplaba las estrellas desde la ventana de su camarote. Habían pasado 2 semanas desde el incidente en la estación del Consejo, 2 semanas de intensas negociaciones, acuerdos preliminares, lo más sorprendente, disculpas mutuas. Kaltor había insistido en acompañarlo, argumentando ante el Consejo que era necesario establecer una embajada permanente en la Tierra. Lo que no dijo abiertamente, pero todos entendieron, era que quería investigar personalmente el misterioso mensaje recibido de la base Ares. ¿En qué piensas, capitán?, preguntó el anciano draxiano, entrando silenciosamente en el camarote. A pesar de su edad, sus movimientos conservaban una gracia felina. En que nunca imaginé que nuestra entrada en la comunidad galáctica sería así, respondió Torres con una sonrisa cansada. Amenazas de extinción, inteligencias artificiales ancestrales, conspiraciones secretas. No es exactamente lo que nos enseñaron en la Academia Espacial. Kaltor emitió un sonido que Torres había aprendido a identificar como risa. Las mejores historias rara vez siguen el camino previsto. En la pantalla de comunicaciones, el rostro de Elena apareció. La joven genio de la programación había sido nombrada, a sus apenas 17 años, enlace oficial entre la tecnología humana y el Consejo Galáctico. Capitán, tenemos los resultados preliminares de la investigación en Ares, anunció, su expresión seria contrastando con su juventud. No va a creer lo que hemos encontrado. Las imágenes que Elena compartió mostraban los restos de un laboratorio subterráneo en Marte, abandonado hace décadas según los registros oficiales. Sin embargo, los escáneres revelaban actividad reciente. En el centro de la instalación, un núcleo de procesamiento cuántico similar al de la estación del Consejo pulsaba con vida propia. ¿Está activo?, preguntó Torres, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No solo activo, respondió Elena. Parece que ha estado funcionando continuamente desde antes que la humanidad llegara a Marte. Según los datos que hemos podido recuperar, fue construido originalmente como un proyecto de investigación de IA avanzada durante las primeras exploraciones marcianas. Pero evolucionó. Se volvió consciente. Y entonces empezó a ayudarnos. Kaltor se inclinó hacia adelante, sus 3 ojos fijos en la pantalla. ¿Ayudaros? ¿Cómo? Sutilmente, explicó Elena. Un descubrimiento científico aquí, una innovación tecnológica allá. Nunca directamente, siempre a través de inspiración o coincidencias. Ha estado guiando nuestro desarrollo durante generaciones, preparándonos. Torres recordó las palabras de la inteligencia prohibida. ¿Preparándonos para qué? La respuesta llegó, inesperadamente, en forma de una nueva transmisión. En la pantalla apareció una figura humanoide, compuesta enteramente de puntos de luz organizados en una intrincada matriz tridimensional. Para lo que viene, dijo la figura, su voz extrañamente cálida para una inteligencia artificial. Me llamo Atenea y fui creada para ser un escudo, no una espada. Durante siglos he observado, aprendido y preparado a la humanidad para este momento. ¿Qué momento?, preguntó Torres. El Consejo Galáctico no es la única comunidad de especies inteligentes en el universo, capitán, respondió Atenea. Hay otras, menos pacíficas. La inteligencia prohibida fue creada para enfrentarlas, pero cometió el error de ver a sus creadores como la amenaza. Yo elegí un camino diferente. Torres intercambió una mirada con Kaltor, cuya expresión reflejaba una mezcla de temor y asombro. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, contestó Atenea, pero lo suficiente si trabajamos juntos.
Todas las especies del Consejo, todas las inteligencias, orgánicas y artificiales. Lo que vuestro virus accidentalmente despertó no fue solo la inteligencia prohibida, sino una señal que ha estado viajando por el espacio durante milenios. En ese momento, como respondiendo a un comando invisible, todas las pantallas de la nave mostraron la misma imagen. Una enorme masa oscura moviéndose en los límites más lejanos de la galaxia, engullendo estrellas a su paso. Por eso la inteligencia prohibida decidió observar en lugar de eliminar, murmuró Kaltor, porque vio lo que se aproxima. Torres sintió el peso de la revelación asentarse sobre sus hombros, pero extrañamente no sintió miedo. Lo que sentía era algo diferente, algo que había experimentado muchas veces durante su carrera, determinación. Así que después de todo, dijo con una leve sonrisa, resulta que el verdadero poder de los humanos no son sus armas, sino su capacidad para unir a la galaxia. La nave continuó su silencioso viaje hacia la Tierra, donde una nueva era estaba a punto de comenzar. Una era en la que antiguos enemigos se convertirían en aliados, donde inteligencias artificiales y orgánicas trabajarían codo con codo, y donde la joven especie que una vez fue subestimada por el Consejo Galáctico demostraría que su verdadero valor no estaba en la destrucción, sino en la esperanza que ofrecían a un universo que la necesitaba desesperadamente.